Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos contentos con el invitado que tenemos. Es oriundo de nuestro estado de Oaxaca, paisano nuestro. Y es nada más y nada menos que el doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita. Evidentemente es experto en la materia penal. Tiene un amplio recorrido, sobre todo como Ministerio Público, como coordinador de fiscales, como vicefiscal incluso. Entonces tiene un amplio conocimiento en esta rama del derecho y actualmente pues se desempeña como defensor particular y asesor particular de igual forma, practicando de manera privada. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, un gusto por la invitación y muchas gracias obviamente por la misma. Muchas gracias. Pues bueno, doctor, el tema que nos trae aquí a reunirnos es un tema muy importante, pero sobre todo yo creo que usted es experto en el tema. Hay varios libros, varios artículos que usted ha publicado al respecto y vamos a estar hablando de la valoración de la prueba y lo que se conoce como la sana crítica, ¿no? Es bien conocido que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los juzgadores ya tienen esta libertad para valorar la prueba. Sin embargo, pues no es una libertad de corte absoluto, sino que se encuentra limitada pues a la lógica y sobre todo a la sana crítica, que como sabemos pues es un antagónico a la íntima convicción. Entonces vamos a comenzar a hacerle una pregunta y en ese sentido es ¿cuáles son pues los sistemas de valoración de la prueba y cuál es el que actualmente permea en el sistema penal mexicano? Okay, bueno, pues en primer lugar, para poder platicar sobre esto en cuanto al tema de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba normalmente ha sido entendida como una especie de sistema, la cual lo que pretende es establecer si una prueba, valga la redundancia, vale o no vale, es decir, sirve o no sirve. Esa es, digamos, una definición, un concepto muy sencillo de lo que podríamos decir que es la prueba. Pero hoy día, bajo los avances que hemos tenido en valoración de la prueba o en el sistema racional de la prueba, en realidad el concepto más oportuno de lo que es valoración de la prueba es determinar el grado de aporte epistémico que otorga la prueba. Esa es la valoración de la prueba. Determinar realmente qué es lo que aporta en términos epistémicos la prueba. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué tanto podría aportar? Bajo esta idea, los sistemas que han sido manejados, digamos, de cierta manera muy clásicos o muy... los sistemas que han sido nombrados para poder entender esto son tres: un sistema de íntima convicción, un sistema tasado y un sistema libre pero limitado bajo la racionalidad. Son esos tres. En estos tres están implícitos otros dos, que son los que de hecho más han estudiado la doctrina o la literatura, y es el sistema lógico y el sistema matemático. El sistema matemático es evaluar la prueba a partir de criterios de probabilidad y de esa manera podríamos determinar qué es lo que nos aporta la prueba. Y el otro sistema es propiamente un sistema lógico, que no quiere decir más que manejar inferencias o determinar grados de inferencias para poder resolver qué es lo que nos puede aportar la prueba. Hoy día, tanto el sistema tasado como el sistema de la íntima convicción, como el sistema lógico y limitado por la racionalidad, manejan los dos. Nada más que propiamente el sistema lógico es el que ya permea en los tres. Ahora, ¿qué tan lógico pueden ser los tres sistemas? Eso ya es otra pregunta. Por esa razón, nosotros todavía seguimos diciendo sistema tasado o sistema que determina el legislador, pero aún así, hasta los sistemas tasados tienen ciertas formas de logicidad. Por ejemplo, la prueba circunstancial en el sistema tradicional se sigue manejando sobre inferencias y al final del día sigue siendo un sistema lógico. En la prueba circunstancial opera tanto en el acusatorio como en el tradicional, no tiene ninguna diferencia. Entonces, bajo esta idea, el punto está en que podemos decir que los sistemas que existen es sistema de la íntima convicción, sistema, digamos, tasado, y sistema lógico, pero limitado bajo la racionalidad, pero en los tres, permean esta idea de un sistema lógico y un sistema matemático de valoración de la prueba. Eso es lo que podemos comentar. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para complementar la pregunta, ¿cuál es el sistema que impera en el sistema penal acusatorio y cuál sería el desarrollo o la implicación práctica que tiene? Ok. Desde que se publicó el primer código, o mejor dicho, desde que se plasmó en un código este sistema penal acusatorio que fue en el 2004, propiamente en el Código de Nuevo León,
Desde ese código ya se hablaba de que el sistema de valoración o el sistema de conocimiento de la prueba era un sistema libre pero limitado bajo la sana crítica. Posteriormente, en el Código de Chihuahua, en el 2006, se establece también en la exposición de motivos la idea de que debe ser bajo la lógica máxima de experiencia y conocimientos científicos. Oaxaca lo retoma en el 2007, Morelos igual en el 2008, 2009 Estado de México, y en la exposición de motivos del 18 de junio del 2008 propiamente, en esa exposición de motivos de esta reforma se plasmó esta idea de un sistema de valoración libre pero limitado bajo criterios como son lógica máxima de experiencia y la ciencia. Posteriormente a eso, cuando se publica el Código Nacional y también varias tesis que surgieron del Tribunal Colegiado de Circuito, se establecieron, digamos, en el Código Nacional solamente un sistema libre y lógico, es lo que se dice. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia, ya tenemos varios precedentes de la Corte, uno de los, de hecho, un precedente muy importante de la Corte que tocó el sistema tradicional, pero allí estudió los sistemas de valoración de la prueba, es un amparo directo en revisión que es el 945-2018, y ese amparo delimitó los tres sistemas que venimos comentando. Y a partir de esto, la Corte, desde el máximo tribunal del país, delimita que nuestro sistema es un sistema libre, pero limitado bajo una racionalidad. ¿Y cuál racionalidad? La mejor, la que conozcamos, la que más pudiese servir bajo los efectos, digamos, de justificación epistémica. Entonces, nosotros tenemos un sistema libre, pero limitado bajo la racionalidad y con una racionalidad epistemológica. Ese es, digamos, el sistema que nosotros tenemos, pues en el sistema acusatorio. Entonces podríamos estar hablando de que en la práctica, cuando hablamos de esta racionalidad epistemológica, propiamente atañe no nada más a la prueba pericial, de igual manera a la prueba testimonial, y se tiene que hacer un control muy exigente, muy metodológico respecto de lo que perita o de lo que concluye cierto perito, ¿no? O de lo que dice haber percibido el testigo. Es decir, este control es básicamente o se llega a ser material cuando se realiza un buen contrainterrogatorio, cuando se analiza un buen o se realiza un metaperitaje en este sentido, o de qué otras formas podemos controlar de manera epistemológica a la prueba. Sí, es muy interesante porque, mira, por ejemplo, mi estimado José, el tema es el siguiente. Cuando hablamos de un sistema de valoración de la prueba, dicen es bajo la lógica máxima de experiencia y conocimientos científicos. Y desafortunadamente en nuestro país, así como toda Latinoamérica o la mayoría de los códigos penales en el Perú, en Chile, en Argentina, estas tres palabras están presentes siempre: lógica máxima de experiencia y conocimientos científicos. Dice mi estimado maestro, el profesor Jordi Nieva, que esta es una falla de conocimiento en el estudio de la historia de la prueba. ¿Por qué? Porque no se puede limitar el sistema de valoración de la prueba a esas tres aristas, las cuales son tres aristas que están definidas de acuerdo al tipo de justificación probatoria. Ejemplo, la lógica. ¿La lógica es una herramienta de valoración en la prueba? No, la lógica es una herramienta de argumentación. La lógica es una herramienta de argumentación para poder justificar el tramo de razonamiento de la prueba. En vía de ejemplo, muchos jueces ocupan estos argumentos que son tan sencillos, tan sencillos, inclusive lo vimos en la preparatoria. Principio no sé, principio de tercero excluido, principio de razón suficiente, principio de no contradicción, principio de identidad. Yo he visto resoluciones donde ponen estos cuatro principios como si fueran los únicos en la lógica, que son cuatro principios básicos probablemente de lógica: identidad, tercero excluido, razón suficiente y no contradicción. Estos principios de la lógica en realidad son herramientas de argumentación. Cuando nosotros estudiamos a Manuel Atienza, estudiamos a Ruiz Manero, estudiamos propiamente a Juan Antonio García Amado, a toda la literatura especializada en lo que es argumentación jurídica, obviamente, tenemos que en la justificación de las decisiones judiciales, un contexto es el contexto formal, que es el contexto lógico. Entonces, cuando se justifican las decisiones judiciales, la forma en la cual se justifican las mismas deben tener una coherencia lógica, que es lo que Jerzy Brodsky lo llamó justificación interna. ¿Por qué comento esto? Es irrisorio a veces cuando un juez dice, se le crea un testigo porque ese testigo nos dijo que estaba en su casa, que él vive en esa casa, que conoce a los vecinos, y estas son razones suficientes para poder creer un testigo. O sea, esa forma de justificación es horrible, es inexistente. Es como si fuera que yo le creo que ustedes son penalistas porque ustedes lo dicen. O yo le creo a un sujeto que va a una audiencia y solamente porque me lo afirmó. Eso significa, digamos, un estudio de lo que es el contexto epistémico del conocimiento, eso es propiamente lo que se llama presuntivismo, creer en las personas o creer en las afirmaciones sin revisar lo que se está diciendo. Entonces,
Cuando se habla de la lógica, no se refiere a esos principios, se refiere a otras cuestiones que en el momento voy a comentar. Las máximas de experiencia fueron criticadas por Stein hace muchísimos años en un pequeño libro que se llamó El conocimiento privado del juez, en el cual la idea era criticar al juez en el sentido de que los jueces no pueden aplicar sus conocimientos privados a un caso concreto, sino que tienen que aplicar conocimientos generales a un caso concreto. Eso se fue tergiversando con el transcurso del tiempo y se piensa que una máxima de experiencia, sí es importante hacerlo así, pero es deficiente solo hacerlo así. Una máxima de experiencia es que en Oaxaca, por lo regular, los viernes, los sábados y los domingos, por lo regular, y a veces entre semana, por las tardes sobre todo, uno puede ver monos de calenda o fiestas, como se llaman las tardes. Es una máxima de experiencia. Ok, es una cultura que se puede tener. Que de ahí infieras que al testigo le creas, solo porque dice, yo estuve en el centro de Santo Domingo, y por esa razón yo recuerdo haber visto una calenda, o unos monos de calenda, ya por eso le crees a todo lo demás que dice. Es una afirmación horrible en la justificación de la prueba. Dice el profesor Perfecto Ibáñez, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos ese tipo de máximas de experiencia, estamos ocupando lo más bajo de la epistemología, o sea, lo que menos se puede tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque son conocimientos que son derrotables. Ese tipo de máximas de experiencia se pueden derrotar. Por eso es viable que en un proceso se presente prueba sobre la máxima de experiencia, o sea, prueba para poder atacar la máxima de experiencia. Y el tercer elemento, los conocimientos científicos afianzados. Y es que en la realidad, todo conocimiento, podemos llamarlo ciencia o no, todo conocimiento debe ser afianzado. Y ahí está el quid del tema. La justificación o la valoración de la prueba se rige esencialmente bajo la idea de identificar cuál es el conocimiento que te están aportando y a partir de eso, controlar ese conocimiento o criticar ese conocimiento con el mismo conocimiento. Es como si fuera que ahorita un sujeto, una persona, un hombre o mujer, se sienta aquí con ustedes y ustedes le empiezan a hablar de derecho penal, teoría del delito, y esa persona dice, no, están mal, están equivocados, porque fíjense que en la teoría de las obligaciones del derecho civil dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, eso es un tema distinto, ¿sale? Entonces, cuando un juez pretende criticar a un perito, un psicólogo, un médico, cuando un testigo aporta algo, cuando un juez no controla o no critica el conocimiento que se aporta, el conocimiento que se aporta a través del mismo conocimiento, ese juez no está valorando la prueba. Hay ausencia de valoración de la prueba. Dice el profesor, vuelvo a Jordi Nieva, es que puedes llamarlo sana crítica. Sistema libre pero limitado bajo la racionalidad. Sistema libre y lógico, sistema de máximas de experiencia, sistema epistémico. Al final del día, todos confluyen en la misma idea consistente en que para valorar la prueba debes saber que lo que la prueba te otorga es un conocimiento. Entonces debes criticar ese conocimiento a través del conocimiento mismo. Ese es el punto, pues. Por eso, cuando hablamos de valoración de la prueba, nos cuesta mucho hacer argumentos en valoración de la prueba porque no es nuestra materia. Para poder decir que un perito psicólogo no tiene valor, debemos decir que el método de Copo es incorrecto sobre su misma ciencia, no sobre lo que nosotros pensamos. Para poder decir que un documento, por ejemplo, no tiene valor, independientemente de algunas reglas que tiene el código, tendríamos que ocupar un poco también de una ciencia para poder determinar el contexto del documento. Igual pasa con los testigos, ya está muy afirmada la psicología del testimonio, que es un tema con la prueba testimonial. Entonces, bajo esa idea, la valoración de la prueba encuentra una base epistémica, una base a partir de conocimiento. Por eso, de ahí surge todo, pues en pocas palabras. Por eso es un poco complicado para nosotros como abogados llegar a esos temas, a cualquiera, a todos nos incluimos en eso, porque son temas que nosotros no aprendimos para nada. Pues. Nosotros aprendimos valoración tasada de la prueba. Lo que el legislador dice, lo que el legislador dice sobre lo que debería ser la prueba para otorgarle valor a la prueba. Fuera de eso, sería el conocimiento mismo, y ese conocimiento no lo tenemos, porque somos abogados, no somos psicólogos, médicos, arquitectos, no somos eso, entonces sería complicado, ¿no? Ese es el punto, pues. Así es. Pues doctor, la verdad es que yo creo que era muy sencillo antes valorar la prueba a través de un sistema tasado porque ya no teníamos que realizar este ejercicio de razonabilidad de la prueba, ¿no? Sin embargo, yo creo que si bien es cierto que, por ejemplo, hablar de lógica, de las máximas de la experiencia es un tema complejo, yo creo que también el punto medular aquí es el tema de las pruebas periciales porque justamente como usted lo acaba de señalar, pues ni nosotros los abogados ni el juez
pues va a tener el conocimiento suficiente para poder decir si lo que está advirtiendo o explicando un perito, que se supone que es una persona pues preparada en determinada ciencia, pues es correcto o no, ¿no? Y entonces yo creo que también eso ha evolucionado, porque antes nos comprábamos la idea de que por el simple hecho de que una persona se dijera perito, que tuviera las credenciales, pues habría que creerle a su manifestación, habría que creerles a sus conclusiones. Sin embargo, pues como bien lo sabemos, ha habido un gran trayecto, un gran transcurso de la prueba pericial. Yo creo que mucho incluso nos han servido pues algunas sentencias de la Corte de Estados Unidos, por ejemplo, el caso Fry, el caso Daubert, donde pues nos pueden llegar a establecer algunas pautas para poder creerle o no a los peritos o sus conclusiones. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, en temas de interrogatorio o contrainterrogatorio, para poder refutar o para poder reforzar el valor de la prueba pericial? Bueno, en la prueba pericial específico, ok. Miren, es muy importante esto porque dicen, por ejemplo, que hacer un contraexamen o un interrogatorio de un perito, algunos que comentan esto, o que lo digan en su debido caso, que es mucho más fácil hacer un interrogatorio o un contrainterrogatorio para un testigo, porque un testigo es un ser humano. En cambio, con un perito es mucho más complicado, porque con el perito tiene conocimiento y eso hace que pues, el abogado no lo aprenda, ¿no? No, en realidad es al revés. Hacer un contraexamen o un interrogatorio a un perito es mucho más fácil, solo que es más cansado. ¿Por qué? Un perito, a diferencia de un testigo, una persona que no va obviamente como perito, un perito no se puede salir del guión. Un perito no puede propiamente salirse de lo que la ciencia le aduce. Eso no puede salirse el perito, lo cual hace más fácil el contraexamen y también el interrogatorio del perito. Si un perito, por ejemplo, ahorita comentabas, por ejemplo, Pau, el tema del caso Fry, el de 23, y luego el caso Daubert de los 90 de la Corte Norteamericana, esos dos casos delinearon propiamente los 4 elementos para poder, a mínimo, atender que una ciencia o un conocimiento es conocimiento. Y la valoración en la prueba ya sería otro tema, pero esos dos casos delimitaron cuáles pruebas periciales sí tendrían la calidad de conocimiento que puede ser fiable. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, los ejemplos, ¿no? Que sea evaluada por pares, o que sea explicada, o que sea, digamos, publicitada para todos, y que sea criticada por pares. Bueno, el método, obviamente, no el perito, sino el método. Eso es muy importante porque si, por ejemplo, llega un perito a una audiencia de juicio, y ese perito es un perito psicólogo, y te empieza a decir tonterías como los que luego dicen en audiencia, consistentes en que, no, es que la escala de Hamilton genera ansiedad, ¿ok? Y esa ansiedad se relaciona con el evento vivido. Es una estupidez. Ningún manual, ninguna ciencia de la psicología te puede afirmar con un grados muy bajos, de hecho, la relación. Porque cuando uno dice ansiedad, tendríamos que identificar todos los factores que influyen para poder determinar esa conclusión. Y son muchísimos los factores, ¿sale? Zozobra, molestia, enojo, hay muchísimos factores. Entonces ahí es muy sencillo, tanto como, por ejemplo, pues no sé, sacar su DSM-5 y empezar, como se llama, a leer uno por uno, ahora sí que el método que ocupó el perito, e identificar todos los factores que están presentes. Usted dice que es en razón de esto, ¿sí? ¿No hay ningún factor? No. Empecemos ahora sí. Usted seguía en el DSM-5, ¿sí? Es correcto, lo que tengo acá, ¿sí? Aquí tengo el dato, ¿cómo se llama? De la ansiedad y todas las escalas y lo que sea. Es el que tengo acá, ¿es correcto? Sí. Y empezamos uno por uno, cada uno de los factores que influyen. Para poder evaluar este factor, usted tuvo que hacer esto. ¿Lo hizo? No. Para poder evaluar este factor, para poder evaluar ese segundo factor, se requiere esto. Sí. ¿Lo hizo? No. Empezamos punto por punto, nunca lo hizo. Su grado de aporte epistémico es muy bajo. Ese es el punto, pues. En la prueba, digamos, pericial, es mucho más sencillo un interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo que cuesta más que nada es encontrar el conocimiento y que ese conocimiento esté avalado. Que ese conocimiento esté avalado. Los médicos, por ejemplo, hay médicos que dicen, no, es que el cronotanatodiagnóstico es de, no sé, de 72 horas, de 5 días, luego se avientan a decir 5 días, 10 días, dicen, 10 días de haber fallecido. 10 días significa cuánto, doctor, o sea, quiero que me lo multiplique por 10, 24 horas. ¿Exacto, 24 horas? No, es un aproximado. ¿De cuánto? Pues aproximado de 10 días. Oiga, vamos a empezar a hablar un poco de tanatología. ¿Qué libros usted ocupó? Dígamelos. Los mejores que usted maneje, según su dictamen, a ver si tiene bibliografía para empezar.
y a partir de eso lo estudiamos y lo controlamos con la bibliografía que tiene el perito, y si la bibliografía que tiene el perito da vergüenza en pocas palabras, pues entonces sacamos otra, sacamos la que en realidad vale, y hacemos que el perito en un contraexamen la avale. Oiga, perito, usted dice que ocupó tal bibliografía, ¿sí? Según veo que es la edición número 3, ¿es correcto? Sí. Es del 92, ¿verdad, perito? Sí. Ese libro tiene, no sé, más actualizaciones. Sí, lleva 10 ediciones. Sí, la última es 2021. Sí, usted ocupó la tercera. Sí, 91. Sí. Ahí vamos a ver si hubo una diferencia en las ediciones. Desde ahí empezamos a controlar al perito. Con el perito yo creo que es más fácil un contraexamen. Lo complicado es buscar la información y poder contrastarla. Eso es lo complicado. Porque cuando yo a un perito le preguntamos, oiga, pero es que eso no es así. No, sí, sí da, porque yo lo digo. Y dejamos ahí la respuesta. Pues el perito es gandalla porque simplemente nos dice si es. Nosotros estamos medio malos, somos tontos porque de plano no contraexaminamos, porque no nos ponemos a estudiar. Y el juez, como no le interesa controlar, le cree al perito. Deferencia, dirá la profesora Carmen Vázquez. Pues. Entonces, ahí está el problema. Pues. Entonces, en cambio con los testigos, ahí cambia la cosa, porque con los testigos, los factores que inciden en el recuerdo son muchísimos y va a depender del tipo de persona. La multiplicación que tenemos entre los factores y el tipo de persona puede ser más elevada que cualquier tipo de método que ocupa un perito, lo cual implica que va a cambiar o puede ser evaluable. Pues esta es la razón, de hecho, por la cual a los testigos no deberíamos sostener una sentencia con testigos, pues no se debería extender. ¿Por qué? Porque la variabilidad de conocimiento que otorga un testigo siempre va a ser bajo. En cambio, el perito debe ser un poco más elevado en grado de conocimiento, en razón de la confirmación epistémica que surge a partir del método, que debe estar avalado. O sea, por esa razón, el método o la forma de interrogar o contrainterrogar sería a partir de un estudio de cada uno de los métodos que ocupa el perito, contrastarlos y ya. Porque ya a estas alturas creo que ya cualquiera podría hacer interrogatorios y contrainterrogatorios, ya hasta los chicos de la universidad, siempre digo eso, los chicos que van en primer año de segunda facultad hacen concursos de técnicas de litigación, cualquiera lo puede hacer, pues. O sea, ya depende de un abogado a estas alturas, no sabe interrogar o contrainterrogar, mejor que deje esta materia, pues. Y cualquiera, porque ya en estas épocas, pues ya francamente hay civil, hay laboral, todo lo oral, pues. Entonces ya creo que ya sería algo que debería estar claro en la mente del litigante. Lo difícil sería encontrar o hacer un estudio serio de lo que el perito otorga y de a partir controlar el conocimiento. Eso es lo que yo opinaría en esto, Pablo. Muchas gracias, doctor, por ese aporte. Realmente, igual yo lo he visto en varias disertaciones. Está ese manual del razonamiento probatorio de la Suprema Corte de Justicia. Es uno de los tantos guías, ¿no? muy básicas que nos introducen a este tipo de temas. A mí me gustaría hacer una pregunta muy específica y en torno a la práctica. ¿Cuántas veces no hemos visto en las entrevistas de los testigos que dice, yo reconozco al que disparó porque es Juanito Pérez y es delgado y es de tez blanca y está rapado y tiene esto y sé que tiene estas características porque como es un pueblo chico, pues todos nos conocemos? Y el juez dice, es que lo señaló sin temor a equivocarse, lo señaló sin titubeo alguno, le creo todo lo que me está diciendo, ¿no? Y básicamente este tipo de declaraciones son las que sustentan la condena de personas inocentes. Entonces, ¿qué opinión le merece este tipo de valoración que me parece que es de todo menos racional? Sí, bueno, este ejemplo de hecho que pones, José, este ejemplo, publiqué un artículo en el Poder Judicial de Guanajuato sobre este tema en específico, y ese artículo después lo amplié un poquito en un libro que se publicó sobre prueba testimonial. Ese tipo de afirmaciones ya tiene décadas que se han dicho por la literatura que son erradas, totalmente erradas, absurdas, ilógicas. Es más, yo siempre he dicho cuando me ha tocado, y lo digo claramente, cuando me ha tocado dar pláticas con jueces o con secretarios, en Poder Judicial específicamente, si esa es la valoración que tienen, francamente no los necesitamos, pues ustedes como jueces. O sea, francamente, si esa es la forma en la cual ustedes valoran la prueba, ustedes son inservibles, o sea, no nos ayudan. ¿Por qué? Porque mi señor padre, que es albañil, podría hacer la misma valoración. No requiere ningún tipo de conocimiento en cuanto al tema epistémico y jurídico menos. Uno. Dos, esto es creer en los elementos paralingüísticos. Primero, la Suprema Corte hace algunos años por primera vez tocó esta idea de los elementos paralingüísticos, nada más que desafortunadamente la tesis fue una cosa horrible, francamente. La tesis que emitió la Corte por ese asunto,
que es el amparo directo en revisión 492-2017, cuando la Corte por primera vez estableció los componentes del principio de inmediación. La Corte dice, el juez hay 3 componentes del principio de inmediación, 1, 2, 3. El segundo dice, el juez debe estar en presencia con las pruebas para efectos de que pueda apreciarlas correctamente, pueda advertir el tono de voz, bla, bla, bla. Hasta ahí dice, lo único que dice la Corte es, el principio de inmediación es para que el juez escuche al testigo, para que el juez advierta que el testigo capaz grita, habla, lo que sea, elementos paralingüísticos. Pero en la misma ejecutoria, la Corte dice que esos elementos paralingüísticos no son elementos de corrección probatoria. O sea, no puede ocuparse para la valoración de la prueba. En la ejecutoria la Corte lo dice, pero la tesis no lo dice. Entonces, afortunadamente, la tesis que publicó la Corte en ese año generó mucha confusión. Yo recuerdo amigos, jueces todavía incluso que decían, no, pues que la Corte dice que lo puedo tomar en cuenta. No, la Corte nada más citó que es relevante para el principio de inmediación que el juez esté presente, escuche el tono de voz, gritos, lo que ustedes quieran, pero nunca la Corte ha dicho, en la tesis no lo dice, que sea la herramienta para la valoración de la prueba. Entonces tenemos otro problema, porque la seguridad es un elemento paralingüístico, para empezar. Segundo punto, tercer punto, la Corte ya había dicho desde alguna sentencia del 2014, que es el amparo directo en revisión 5601-65601-2014, la Corte ya había dicho ahí, porque estudió en el sistema tradicional la diligencia de la confrontación, hoy día reconocimiento de personas, y la Corte dice, es que cuando un juez toma la seguridad del testigo para poder evaluar, es una valoración irracional. No se puede tomar en cuenta porque la seguridad de un testigo, cuando señala a otra persona, para nada es motivo de estudio como un criterio de corrección probatoria justificado. Incluso la Corte dice, sino que esto tiene que ver con diversos factores. Y en la que pie en página cita la psicología del testimonio. ¿Sale? Y en el sistema acusatorio, muy conocido el amparo en revisión 70-2022, en el cual la Corte estudió la naturaleza de la identificación por fotografía. Y la Corte dice, sigue tomando el tema, la identificación de una persona, sea presencial o sea por fotografía, es a partir de diversos factores, como lo son, y hasta la psicología del testimonio, y la psicología del testimonio claramente descarta los elementos paralingüísticos. El problema, bueno, eso justifica, por así decirlo, por qué ese tipo de valoraciones son totalmente raras. Lo que se debe ocupar ahí es elementos de psicología del testimonio para determinar si es correcto el recuerdo de la persona. Nada más que el problema que tenemos, y es lo que pasa todavía, es que los jueces son seres humanos. Y el problema está, ¿cómo se llama? Cuando ven a una persona diciendo, es que él lo mató, créame, señor juez, llorando, gritando, lo que sea, pues le creen. Implícitamente le creen. ¿Por qué? Porque pues son seres humanos. Y lo que hacen es disfrazar la argumentación. A veces ni eso, pues. Dicen, le creo porque por la forma en la cual lo dijo, la manera en la cual lo expresó, y eso no es una valoración de la prueba racional. Eso ya está extremadamente avalado en la literatura especializada, mayoritaria o absoluta, si es posible, en el sistema racional de la prueba. Entonces, aquí lo que se debería hacer es retomar todos esos precedentes en la Corte, la literatura especializada, entender por qué razón. Yo, por ejemplo, si digo, es que le creo a Paula, porque Paula me dice, él lo mató. Lo digo muy segura. Bueno, y cómo el magistrado José va a decir que si estuvo tan seguro o tan segura, ¿cómo puedes controlar eso? O sea, ¿cómo puedes decir que su grado de seguridad es el óptimo? ¿De dónde sacas la seguridad? ¿Cómo puedes controlar eso? Como no lo puedes controlar en apelación, entonces no puede ser un criterio lógico o racional de corrección probatoria. Pues. Ese es el punto. Pues. Eso es lo que te puedo comentar, José. ¿Sabes? Muchísimas gracias, doctor. Y además yo creo que tenemos un problema sustancial, que es que una vez que un testigo llega a juicio, necesariamente tiene que haber un registro previo, una entrevista, una declaración, y los abogados no sabemos entrevistar. En esas entrevistas nosotros sesgamos el contenido, la información que viene a contarnos el testigo, porque ¿cuántas veces no hemos visto en las carpetas de investigación o incluso en esos registros que nosotros como defensores hemos presentado, que dice, por ejemplo, viene fulanita de tal a contarnos lo siguiente, narra lo siguiente, como si esa narrativa no mediara interrupciones, como si no mediara alguna pregunta por parte del entrevistador, sino que simplemente se acordó de todo, ¿no? Y muchas veces sabemos que incluso, por ejemplo, cuando se le está entrevistando en sede ministerial es como, pero el sujeto era como de unos 60 aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces la testigo refiere que, por ejemplo, el testigo
medía 1 metro con 60 centímetros aproximadamente. Entonces yo creo que el problema lo tenemos desde el primer momento en donde estamos recabando la información, que es esa entrevista, y por lo tanto inclusive ha habido muchas pues críticas a la forma de registrar en términos del 217 pues estos actos de investigación, porque yo creo que lo correcto para la seguridad de todas y todos sería pues a través de las videograbaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya que estuvimos hablando en mayor parte qué es lo que no podemos considerar para valorar la prueba testimonial, como en efecto el lenguaje corporal, la seguridad, el tono de voz, vendría la otra pregunta: ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para darle valor a una prueba testimonial, doctor? Bueno, para la prueba testimonial, como lo comentamos, y observen o tomen en cuenta lo siguiente. Al principio les comentaba que para la valoración de la prueba habrá que identificar el objeto de conocimiento y a partir de ese objeto de conocimiento poder determinar si ese conocimiento es fiable. Es decir, si por ejemplo nosotros fuéramos civilistas, familiaristas, lo que sea en otras materias y no penalistas, deberíamos estudiar o saber civil, familiar, y si un civilista nos comenta algo, solamente podríamos criticarlo si es que nos manejamos esa materia, si no, pues no. Entonces, controlamos el conocimiento a partir del mismo conocimiento, no a partir de la persona, no a partir de quien sea, sino a partir del mismo conocimiento. Esto implica que entonces es relevante la persona que da el conocimiento, de cierta manera sí, pero el punto sería qué es lo que aporta la persona. ¿Y un testigo qué es lo que aporta? Muy sencilla la respuesta. Lo que aporta un testigo es un recuerdo. Una persona cuando aporta o le preguntamos qué pasó en la mañana, qué pasó ayer, qué pasó hace 3 días, esa persona lo que hace es recordar. Así como si le preguntó a ustedes, oigan, ¿quién fue la última persona que entrevistaron ustedes? Tienen que recordar. Algunos recuerdos son más sencillos, otros más complicados. El tema es, si yo les puedo preguntar, bueno, ¿quién era? Pues no sé, una persona, den el nombre, el que ustedes quieran, ¿no? Creo que por ahí, una vez creo que vi a Enrique de Saranda o colegas, ¿no? Ok, ¿y cómo venía vestido ese día? ¿Y qué traía reloj? ¿No traía reloj? ¿Traía algún lentes? ¿No usaba lentes? Los recuerdos empiezan a difuminar, empiezan a complicarse. ¿Por qué pasa eso? Por múltiples factores. Entonces, como un primer elemento a tomar en cuenta es que el objeto de conocimiento es un recuerdo. Es el primer tema que hay que tener presente. La siguiente pregunta es, ¿y cuál sería la ciencia que estudia el recuerdo? Y aquí entramos a varios temas, como lo es, obviamente, la epistemología del testimonio, estudiar epistémicamente qué significa el testimonio, un recuerdo, y a partir de eso atender que hay que criticar ese recuerdo, es decir, hay que controlar ese recuerdo, hay que justificar ese recuerdo, y entramos a la ciencia del recuerdo, que es la psicología de la memoria y la psicología del testimonio. La psicología de la memoria estudian los tipos de memoria para poder entender, obviamente, cómo convergen diversas memorias en diversas personas y con diversos momentos. Y segundo, la psicología del testimonio, identificar a partir de ese conocimiento de la psicología de la memoria, entender cómo es eso que aporta el testigo, un testimonio, es es fiable el testimonio y a partir de eso es creíble lo que dice el testigo. Son dos temas, la credibilidad del testimonio y la fiabilidad de cómo se llama del testigo, o incluso en sentido contrario, como lo manejan algunos. ¿Por qué es importante esto? Miren, si yo les digo ahorita, por ejemplo, ahorita estoy en la casa de ustedes y si, por ejemplo, yo veo aquí ahorita ya casi se atardece, hay atardecer, tengo una ventana abierta acá y logro percatarme, como que observo un poco él y veo que el vecino trae un carro de color negro y me percato que no conozco bien, digamos, al vecino, pero que trae unas placas de color blanca o de color azul, lo que sea. Si es blanca, yo infiero ahí que es de, digamos, unas placas del estado de Oaxaca. Y les digo, lo vi a como 25, sí, como unos 20, 25 metros, sale aproximadamente. Bueno, esa afirmación que en este momento les hago, tendríamos que evaluarla a partir de los criterios generales y especiales de la psicología del testimonio. ¿Qué factores influyen en el aspecto o en la base para que un testigo recuerde? Pues influyen factores del suceso. ¿En qué condiciones lo vio? Distancia, luz, factores como factores de atención, lenguaje. Lo que hace la psicología del testimonio es identificar factores que influyen en la obtención del recuerdo. Factores del suceso, factores del testigo, factores del lenguaje, tipos de memoria. Todos esos elementos se han encontrado un anclaje en un estudio fiable de esa ciencia. Y eso ayuda a determinar
qué grado de afirmación o confirmación trae aparejado lo que dice un testigo. Entonces deberíamos identificar esos tipos de factores para saber cómo un testigo debió haber recuperado o no el recuerdo. Y así aún cuando un testigo diga, es que yo lo vi a 30 metros, oye, pero a 30 metros, pero eran casi las 7 de la noche, no había luz natural, aparte traías a tu hijo al lado, hubo disparos, hay muchos factores que influyen para poder afirmar que tú no debiste haber hecho. No, pero yo lo vi, yo soy una persona muy chismosa, lo que sea, y me gusta verlo, punto, y lo vi, ¿sale? Híjole, pues es poco fiable lo que tú dices, es poco fiable, a pesar de su seguridad, a pesar de que lo grite, lo afirme, lo diga como víctima en la audiencia, es poco fiable. Por esa razón, esos son los elementos, factores para la recuperación, para la obtención del recuerdo. Otra cosa muy distinta, por ejemplo, es cuando pasan 6, 7 meses, 8 meses, 3 meses, pasa mucho tiempo y le vuelven a preguntar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en lo que ustedes comentaban, que es el reconocimiento. Se toma la entrevista hoy y dentro de 5 meses lo citan para hacer un reconocimiento. Y resulta que lo recuerda perfectamente, a detalle, puntual, pues sin problema alguno, y dice que es una persona tal. Y cambia la cosa cuando ya tenemos el tema de la recuperación, es decir, ¿cómo lo recuperaron? Le presentaron 5 personas con características físicas similares, le presentaron propiamente una distancia oportuna para poder observar, el tipo de personas que le presentaron no variaron en algunos aspectos esenciales que él dijo. Esos 3 elementos que son el momento de la fijación del recuerdo, el momento de la retención del recuerdo, el momento de la recuperación del recuerdo, influyen y todo eso se tiene que evaluar, ¿sale? Y les pongo un ejemplo y con esto obviamente pues un ejemplo que ustedes, para que pasemos a la siguiente pregunta, si ustedes estiman como prudente esto. Por ejemplo, pasa mucho lo siguiente, muchos abogados en juicio lo que hacen es lo siguiente, evidenciar contradicción por omisión. Es que usted no lo dijo, no lo dijo anteriormente. Bueno, aquí podría suceder varios escenarios. Escenario número 1, no lo dijo porque no se lo preguntaron. O sea, sí lo dijo, pero no se lo preguntaron. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, no lo dijo y apenas en el transcurso del tiempo, ayer le estaba leyendo su entrevista, en este momento acabo de recordar y recuerdo algo nuevo. Son 2 escenarios distintos. El primer escenario es, sí lo dijo, pero no se tomó la entrevista. O sea, no se tomó la pregunta, no se hizo, pero lo sabía. Que es lo que a veces pasa. Le preguntan, ¿no de usted? Pero no dijo, no, el policía fue el que no me tomó el dato, pero yo sí lo dije, señor. Esa respuesta es mucho más oportuna y mucho más creíble bajo la psicología del testimonio, porque implica que la persona sí lo dijo, solo es una falla de recuperación, lo cual podría disminuir el valor probatorio, pero no afecta a tal grado. El segundo tema es lo que hacen algunos, y eso para nada está avalado por la psicología del testimonio. Los seres humanos no recuerdan espontáneamente, y si pasa eso, ya está tergiversado el recuerdo. Eso está estudiado por la ciencia, por la psicología del testimonio. Un ser humano cuando dice, acabo de recordar, no, espérame, ya, ese recuerdo, si es que es cierto, puede ser delicado. ¿Por qué? Porque ya influyó mucho tiempo, influyó otras visiones, o sea, hay varios elementos que dicen que ese nuevo recuerdo está demasiado bajo en su nivel de aporte. Entonces, ese tipo de afirmaciones, es que lo acabo de recordar, después dirá, pues te creo, te doy valor probatorio, pero queda muy bajo tu aporte epistémico, entonces tendré que encontrar otra prueba que confirme lo que tú me dices. Por eso es unánime la literatura, Giuliana Maggioni, Antonio Manzanero, Víctor de Paula, es unánime la idea en el sentido de que el testigo no puede sustentar una sentencia, porque es el nivel más bajo que tenemos de conocimiento. Tendríamos que encontrar más información. Es increíble cómo en nuestro país con un testigo, con 2 testigos ya están sentenciando, pues. Oiga, pero pues hubo un montón de cámaras, no se encontró ni sangre en el lugar, el arma ni se encontró, y usted le crea 2 testigos que dicen haber visto a una persona, con eso sentencia. Híjole, eso es muy delicado, muy delicado, pero todavía lo seguimos viviendo en nuestro país, pues. Eso es lo que te puedo comentar, Pablo. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Y claro que nosotros también estamos de acuerdo completamente con su idea. Incluso algunos autores, algunos catedráticos han llegado a establecer que la prueba testimonial pues incluso es una prueba subjetiva que necesita ser corroborada por otros medios probatorios. Sin embargo, yo creo que también eso es un conflicto que en la práctica sucede,
porque muchas veces buscan a toda costa que los demás medios probatorios, pues en efecto, corroboren el testimonio y no de forma, pues, contraria, ¿no? Por ejemplo, apenas yo tuve un asunto en donde un perito médico, pues, emite su dictamen, y como su conclusión fue no sabemos la causa de la muerte, la gente del Ministerio Público le solicita que se imponga del testimonio del testigo único, por así decirlo, y que conteste que si puede ser probable la causa de la muerte conforme a la narrativa del testigo. Y obviamente el doctor contesta que sí, buscando en efecto que haya una corroboración al testimonio y no de forma, pues, contraria, ¿no? Ahora bien, hace un momento usted analizaba la lógica como sistema también, como parte del sistema de valoración, y nos decía que pues muchas veces lo único que llegamos a conocer es como el tercer excluido, razón suficiente, pero que iba a abundar más en el tema. Entonces, no sé si podría explicarnos bien en qué consiste, cómo puede ser utilizada para la valoración. La lógica es un sistema de argumentación. Es un sistema de argumentación más que de valoración. Obviamente sí se ocupa para la valoración de la prueba porque es un tema de justificación. Primero. Segundo, voy a poner dos ejemplos. De hecho, los dos es lo mismo, nada más que lo hemos manejado como dos figuras distintas. Una es un tema general y otro es un tema especializado del mismo tema. ¿Sale? La llamada valoración conjunta. La valoración de la prueba se hace en lo individual y en su conjunto. Primero tenemos que valorar prueba por prueba. Testigo 1, testigo 2, testigo 3, testigo 4, uno por uno. Ya después que evaluemos testigo por testigo, perito por perito, documento por documento, el segundo paso sería la valoración conjunta, que es la valoración del cúmulo probatorio, de toda la prueba, relacionadas unas con otras. Y aquí viene un problema, al menos ustedes me dirán, pero que se advierte en la práctica. Yo lo he visto constantemente esto en la práctica, en resoluciones de jueces, pocos he visto que lo manejen como la literatura dice. O sea, no digo yo, ahí está, ahorita decía José, el manual de razonamiento probatorio, ahí está el tema, ahí está, con un gran experto que en este tema que voy a tocar es Daniel González. La valoración conjunta, ok, sí es correlacionar la prueba, pero lo que se valora en la valoración conjunta no se valora la prueba en la valoración conjunta. En la valoración conjunta no se valora la prueba. Y lo repito otra vez porque es muy importante esta diferenciación. En la valoración conjunta no, absolutamente no, se valora la prueba. Lo que se valora es la hipótesis. Eso es lo que se valora. Pongo el ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? La persona murió por golpes en la cabeza, un golpes en la cara, por ejemplo. Esa es la hipótesis. La hipótesis es la persona fallece en razón de golpes en la cara. Esa es la hipótesis. Resulta que la persona tiene un disparo en el cuello, tiene un golpe en la cabeza y sí, golpes en la cara. La idea es que murió por golpes en la cara. Esa es la hipótesis. Bueno, la valoración conjunta implicaría identificar todas las pruebas que apuntan a esa hipótesis. Primer paso, que sería el grado de correlación cualitativa de la prueba. ¿Cuántas pruebas apuntan a la hipótesis? El segundo tema es el segundo punto que podría ser también es grado de confirmación a través de lo cualitativo, ya no lo cuantitativo. O sea, una prueba testimonial lo dice, una prueba pericial lo dice. Otro elemento sería la ausencia de información que debería estar. Toda la información que no está y que debería estar, ¿qué tanto influye para que la hipótesis no esté debidamente confirmada? Porque si nosotros decimos, no, es que solamente es correlacionar, como dices, Paula, es que el testigo dice que lo golpeó en la cara, el perito dice que efectivamente pudo haber muerto con eso. La conclusión, murió por eso. No, ahí lo que están haciendo es una correlación y están conjuntando la prueba, pero están olvidando la hipótesis. Esto de grado de cualificación, cuantificación, correlación de la inferencia, grado de confirmación de inferencia, son reglas que se ocupan en la lógica. En las teorías de la probabilidad se ocupa forzosamente la lógica. Por ejemplo, la clásica argumentación de modus ponens o modus bárbara, por ejemplo, cuando hablamos de lógica. Un simple silogismo. Si llueve, tomo una sombrilla. ¿Ok? Ese es el silogismo. Ok, llueve, tomo una sombrilla. Punto. Pero no puede ser al revés. Si tomo una sombrilla, entonces, ¿ya está lloviendo? No, eso no puede ser. Entonces, la falla que consiste en esta argumentación que te digo de confirmación en valoración conjunta, están haciéndolo al revés. Lo que están haciendo es buscando la prueba para confirmar la hipótesis. No, es busquen la hipótesis y a través de la prueba confirmen. Hay una falla de justificación en la valoración conjunta. Eso en el tema de valoración conjunta. Ahora,
la prueba circunstancial. La prueba circunstancial es valoración conjunta. No hay valoración individual en la prueba circunstancial porque la prueba circunstancial no es prueba. Tenemos contradicción de criterios de un pleno regional que ya lo dice, aunque la literatura es clara al respecto, y tenemos un amparo de la Corte que también señala que no es prueba, es un método de valoración y que tiene que ver con la valoración conjunta. Entonces, ahí la Corte lo que hace es estudiar dos cosas, de las muchas cosas que tiene la prueba circunstancial, que es el grado de confirmación de la hipótesis y el grado de sustentación, si no estoy mal, de la inferencia. Tenemos un testigo que dice, y que tiene valor en lo individual, que ve a Juan Pérez con Laura afuera de un hotel. Tenemos otro testigo que lo vieron, bueno, que vio a Laura y a José, o que a Daniela, quien sea, en la fiesta. Tenemos otro testigo que dice que le marcó Laura y le dijo, es que estoy con Daniel a las 8 de la noche. Y tenemos un testigo que simplemente escuchó un ruido como a las 11 de la noche y es todo lo que escuchó. Es toda la prueba que hay. Al día siguiente se advierte que ahí Laura murió. El cronotanatodiagnóstico, si es que le creemos, dice que murió a las 12 de la noche. Bueno, la pregunta es, la hipótesis a probar es Juan Pérez, Pedro Pérez, Daniel, quien sea, ¿fue la persona que lo golpeó y la privó de la vida? Entonces aquí lo que hay que hacer es, la hipótesis que tenemos ahora, si se dan cuenta, es valoración conjunta, nada más que le ponemos otro nombre, prueba circunstancial. La hipótesis es, Juan golpeó a Laura y la mató. Esa es la hipótesis. ¿Qué prueba tenemos para eso? No, pues tenemos que la persona, un testigo dice que lo vio ahí en la puerta del hotel. Otro testigo dice que lo vio, que se la llevó de la fiesta. Otro testigo dice que a las 9 de la noche le dijo que estaba con Daniel. ¿Es probable propiamente que Daniel lo haya privado la vida? Pues sí, es probable. Es probable. La hipótesis es probable. Sin embargo, debemos contrastar esa hipótesis con otras hipótesis para ver qué grado de confirmación tienen en el mismo sentido que las otras. Y a partir de eso podemos ir descartando hipótesis. Y con eso ya podemos identificar si efectivamente esos grados de inferencia están loables. En el tema de las inferencias, la Corte ahí toca 3 elementos. Grado de inferencia. ¿Cómo se mide el grado de inferencia? Se mide a partir del criterio epistémico de la premisa. La premisa mayor tiene un criterio epistémico sólido para poder decir, y científicamente sólido, culturalmente sólido, implica que el silogismo que está hacia abajo, o sea, digamos, la premisa menor, alcanza la conclusión, que es silogismo deductivo, así es sencillo. Pero en la prueba circunstancial al revés, es inductivo. El silogismo ya es, digamos, la inferencia es inductiva. ¿Por qué? Porque tenemos una hipótesis y lo vamos confirmando a través de la prueba, que de hecho es lo que se hace por lo regular en el estándar de prueba. Nada más que el estándar, lo que es otro tema distinto, que es grados de confirmación de hipótesis, no valoración. Pues. Entonces, bajo esta idea, la lógica para lo que ha servido es para poder generar inferencias y razonamientos. Por eso la profesora Carmen Vázquez, cuando dice, esta idea del razonamiento probatorio también es llamado teoría racional de la prueba, tradición racional de la prueba, criterio epistemológico de la prueba, razonamiento probatorio, llámalo como quieran, pero la idea es hacer las mejores inferencias. Entonces, todo siempre va a aterrizar en la base o en la cuestión epistémica, y la lógica sigue siendo cuestión epistémica. Es parte de la filosofía, sin problema. Entonces, eso es lo que te puedo comentar en esta pregunta que me señalas, Pau. Gracias, estimado doctor. Realmente es un tema muy interesante y extenso y sobre todo poco desarrollado. Se ha enfocado mucho en los sistemas, en el hecho, más no en la prueba propiamente. Quisiera, pues ya a manera de finalización, una pregunta más y ahorita que hablaba de los estándares de prueba, pues tenemos esta pues grave confusión y problemas en sí por lo que hace al estándar que debe de imperar para el dictado del auto de vinculación a proceso. Y no nada más ese es el único que existe. Yo soy de la idea que debe haber estándares de prueba para medida cautelar, para una orden de aprehensión, para autorizar una técnica, un acto de investigación. Sin embargo, enfocándonos en específico de este auto, este hecho que la ley señala como delito y la probabilidad en que participó o lo cometió una persona, ¿cómo puede definirse el estándar de prueba o qué debe integrar o qué debería integrar ese estándar de prueba en esta sede procesal, por así decirlo, respecto de lo que ya hemos platicado o usted amablemente nos ha compartido de la valoración racional de la prueba? Bueno,
Por lo que hace el estándar de la vinculación, a mí me parece que sí es correcta, no me parece, hasta muy atrevido eso, pero me parece que sí es correcta la afirmación que hace Ferrer en su cuarto estándar, en su cuarto paso, y en la tesis que se toma en el estado de Puebla. Es correcta. Nada más que el problema es que no se entiende, o sea, no se entiende en el operador. No es que no se entienda en el que lo hace, o sea, en Ferrer. No se entiende en el que lo opera. ¿Por qué? Me explico. Dice, por ejemplo, la tesis, algo así dice, el grado de probabilidad prevaleciente, ¿no? O mayor probabilidad. Que el cúmulo de datos o medios de prueba que se insertan o que se desahogan o se presentan en la audiencia inicial, las mismas, sean mayormente probable la información de la hipótesis, punto. Ahora, esa mayor probabilidad, aquí viene solamente tocaré un solo punto para que ustedes vean lo interesante de esto y la crítica que a veces la he escuchado, inclusive la leí apenas en un artículo que alguien publicó, eso de tendencialmente completo. ¿Qué es tendencialmente completo? Dice, bueno, si no lees el libro de Ferrer no lo vas a entender, es así de sencillo, pues. Si no lees cómo se llama la literatura que sirvió para asientar esto, no lo vas a entender. Tendencialmente completo es como si, es, digamos, grados de completitud. Imagínense dos escenarios. Escenario 1. Una persona estaba echándose un cigarro ahí en el Ángel de Independencia o en cualquier lugar muy público como ese, y llega un sujeto y le dispara. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, un sujeto tiene un cigarro, pero en su rancho, específicamente donde está su establo, donde no hay cámaras, no hay nada, no hay ni electricidad, y alguien lo ejecuta. Pensando en estos dos escenarios, ahora piensen o pensemos cuánta prueba debería, no es que hay, debería existir en cada uno de estos escenarios. En el escenario relativo a donde está el Ángel de la Independencia, pensamos en un montón de testigos, pensamos en cámaras, pensamos en un lugar donde llegaría más rápido la policía, pensamos en, no sé, evidencia material, pensamos en todo eso. En cambio, en el granero o en el rancho, o en ustedes quieran, en el establo, no pensamos en cámaras, difícilmente pensamos en testigos, y si pensamos en testigos, quizás lo que están alrededor, pero difícilmente que lo hayan visto. Evidencia, quizás, sería muy importante la evidencia. Esto implica que hagamos un estudio de cuantificación probatoria, es decir, en uno tenemos tanta prueba y en otro tenemos menos o más, ¿sale? Entonces, ese estudio de cuantificación probatoria es la completitud probatoria, o sea, qué tan completo vemos un escenario para poder decir, aquí debería existir esta prueba. Cuando Ferrer y cuando la tesis dice tendencialmente completo, significa pensar en el escenario que en específico existe y a partir de eso delimitar cuánta prueba debería existir. Es decir, cuánta prueba debería existir y cuál es la que falta. Si, por ejemplo, en el escenario del granero tenemos la declaración de una persona que dice y que todo tiene valor, porque ya hablamos de estándar, que todo tiene valor aquí, y la persona, o lo que aportó fue que un sujeto estaba afuera y es el vecino, el compadre. Otro que dice que este compadre es con el compadre que murió, pues al parecer en la mañana le informaron que el compadre se metió con la comadre, pues en pocas palabras. Este vecino también tiene una pistola que es una escopeta, ¿sale? El señor murió por una escopeta, ¿sale? Hay sangre en el lugar. Se advierte que entraron por la parte de atrás y por la parte de atrás está la casa del vecino, para empezar, ¿sale? Entonces, toda esta información nos obliga a pensar qué es lo que falta. Como que nos obliga a pensar, pues parece ser que no falta tanto, pues. En cambio, si tenemos, digamos, el tema del escenario del Ángel de la Independencia, pues ahí se cambia la cosa. Porque mientras menos prueba exista en cantidad y en calidad, podríamos decir que no alcanza para una probabilidad prevaleciente, o en su debido caso el aporte que toca la defensa sería mucho más que la de la fiscalía. Entonces, ese grado es un grado de probabilidad prevaleciente o mayor probabilidad en varios rumbos. El rumbo de cuantificación, cuánta prueba existe, y el rumbo epistémico, es decir, qué tanta información existe. No es lo mismo decir que un testigo vio algo o dice haber visto algo, a que la prueba pericial en tanto conocimiento otorgue otra afirmación distinta. Pues. Entonces, se mide tanto grado de cuantificación, grado de cualificación, y a partir de eso podemos decir cuándo podríamos llegar a ese estándar de probabilidad prevaleciente, que está de cierta manera estudiado, por ejemplo, con mi estimado amigo Fernando Allende. Fer publicó un libro hace un tiempo, en el último capítulo toca este estándar, aunque me parece que todavía le falta más para poder abordar porque lo hizo muy someramente, pero es un gran aporte en el país. En Michoacán hay 2, 3 magistrados que ya emitieron tesis al respecto de esto. En Jalisco también hay algunos magistrados que han tocado esto, locales me refiero, locales. Y digamos, en Puebla pues tenemos esta tesis.
esta tesis. Y me parece que en algunas ejecutorias de la Corte sí se puede vislumbrar esta idea de que es un estándar de mayor probabilidad. El tema es cómo ocupamos esa idea de mayor probabilidad. Pues eso es lo que te puedo comentar, José. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que esta plática ha sido pues de mucho beneficio para nosotros y yo creo que lo va a ser para todas las personas que puedan ver y escuchar este episodio. Y pues no queda más que agradecerle infinitamente su disposición, su disponibilidad y sobre todo la humildad para poder compartir el conocimiento pues de forma libre a todas las personas que nos pueden llegar a escuchar. Ahora bien, yo en mis manos tengo aquí un pequeño libro, Sistema Procesal Penal Acusatorio, que es un libro en donde usted intervino. Y yo creo que se me hace fantástica su participación, pero también tenemos conocimiento el maestro José Antonio y yo, que ha coordinado diversas publicaciones, incluso como coordinador, como autor. Entonces nos gustaría muchísimo que nos contara de ellas para que las personas que estuvieran interesadas, sobre todo a través de lo que usted acaba de explicar en este episodio, pues puedan llegar a buscar o incluso a adquirir uno de sus libros, doctor. Al contrario, bueno, ese libro que tienes, bueno, ni siquiera yo lo tengo, de hecho, ustedes no lo tengo, pero ese librito, ¿cómo se llama? Fue una coordinación de mi estimado Manuel Valadez. Manuel tiene una colección muy amplia de libros del sistema penal acusatorio, y Manuel ahorita es magistrado del Poder Judicial de Durango. Ese libro gracias, ¿no? Ese libro fue una coordinación que él llevó en razón de un congreso que se llevó allá en el Poder Judicial de Durango. Ahí yo me tocó hablar de valoración individual de la prueba, nada más que el artículo que se publicó ahí no toca exactamente ese tema, sino toca más que nada si no estoy mal, la finalidad, le llamé así el fin, o la finalidad de la prueba como argumento epistémico, que ustedes lo han escuchado constantemente. Los jueces dicen, eso va a ser materia de juicio, eso es materia de valoración. Y cuando dicen los jueces eso, lo que dicen es, vamos a ver al final qué es lo que pasa con la prueba y qué es lo que aporta, porque ahí será el momento de valoración de la prueba. Ese librito pues, tiene varias aportaciones, varios amigos ahí, en varios temas, no solamente en prueba, toca varios tópicos ahí del proceso penal acusatorio. El último que coordinamos fue uno que se llama La prueba en el proceso penal, que son 18 artículos, de los cuales algunos, todos son excelentes artículos, algunos tengo mis críticas al respecto, pero en ese libro, lo coordiné en razón de una maestría que cursamos en Barcelona, que es maestría en prueba en el proceso penal, y ahí están varios artículos, sobre todo por reconocimiento, valoración de la prueba de la infancia, temas relativos a la prueba ilícita, intervención de comunicaciones y prueba ilícita, varios temas interesantes sobre prueba específicamente, son puros tópicos sobre prueba. Varios colegas del Perú, de Chile, de Colombia, de México, obviamente, etcétera, ¿no? Que fue un libro que se trabajó en ese sentido. Eso es de editorial Tirán Loblan, que se publicó el año pasado, si no estoy mal. En el 23 publicamos un librito que es una coordinación igual de 11 artículos sobre prueba testimonial, en la cual se toca valoración de prueba infantil, reconocimiento de personas. Ahí puse este artículo de la persona que supuestamente reconoce en juicio, y es en razón de una especialización que tomamos en Girona con respecto a la prueba testifical. Ahí están 11 artículos de 11 colegas, ¿no? Hemos participado en otros libros sobre lo que es derecho penal, con Hidalgo Murillo, por ejemplo, con Benavente, hemos publicado también con el buen Camilo Constantino, con Faustino Guerrero Posadas, con todos ellos en artículos. Al día de hoy, espero, siempre lo digo a veces, pero francamente el tiempo no da, yo espero que este año ya esté el libro de valoración en la prueba. Espero que este año me faltan 2 capítulos para terminarlos, que es tema de la prueba pericial y una cuestión relativa a una introducción al estándar de prueba. Pues. Pero sí, es un libro que espero pues que se lea y que se critique. Es el chiste. Es un libro, como yo siempre digo, el conocimiento es para criticarlo, para poder criticarlo, y bienvenido el conocimiento. Yo lo que menos quiero es que nada más se lea y luego ya, bueno, buen libro, no, quiero que me digan, no, yo difiero por esto, yo opino algo distinto. Eso agrada mucho porque cuando uno le pone seriedad con la persona que debate, con la persona que uno lee, es porque le da importancia a la persona que uno lee. Entonces, por esa razón es lo que hemos publicado, y diversos artículos, de hecho, ahí en mi Facebook pueden checar, o también en Instagram tengo ahí ya precisados esos, o en su debido caso, luego cuando doy clases, luego comparto los mismos. En mi caso particular no puedo compartir el libro, pero comparto el artículo correspondiente. Entonces, es lo que tengo o lo que hemos publicado, y esperemos pronto generar más, que ya están algunos pendientes para publicar, de hecho. Es lo que podemos comentar, José. Muchas gracias, doctor. Y pues ya escucharon, anímense, critiquen la obra del doctor y evidentemente pues hagan ese control, ¿no?, epistemológico de estas aportaciones. Le agradecemos demasiado su tiempo, la disposición para estar aquí, para hablar, para platicarnos de la prueba,
créame que esto es una introducción porque es un tema sumamente complejo, extenso, que se está desarrollando en la doctrina y apenas se empieza a alcanzar, ¿no? En las sentencias, en la práctica judicial. No tenemos, por así decirlo, manuales de valoración de la prueba ya en la práctica forense. Sin embargo, pues yo creo que también podemos apuntar desde nuestras trincheras a mejorar tanto la forma en que probamos, la forma en que presentamos la prueba y desde luego pues esta exigencia, ¿no?, de valoración de prueba hacia los juzgadores. No me queda nada más que agradecerle a título personal su tiempo, el espacio, y ya habíamos tenido muchas pláticas hasta que por fin se hizo que usted estuviera aquí. Muchas gracias, doctor. Y pues nada más pedirle a todas las personas que están viendo, que están escuchando, pues que nos sigan, que sigan al doctor Arturo de Villanueva, que compartan este episodio para que pueda llegar a más personas, porque después de todo, como siempre lo decimos, este proyecto es para todas y todos ustedes. Y pues bueno, hasta la próxima. Esto es De Penalista a Penalista.